Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática de octavo grado. En esta ocasión vamos a trabajar en la unidad número 4, la clase 2.2, ángulos correspondientes y ángulos alternos. El problema inicial que se nos plantea es el siguiente. Nos dice que en el siguiente diagrama identifiquemos lo que se nos pide. Tenemos el diagrama en el cual aparecen dos rectas y una tercera que corta a ambas rectas, en la cual se forman algunos ángulos, de los cuales algunos ya los hemos visto en la clase 2.1. Primero nos pide que encontremos los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Segundo, los que no se encuentran entre estas rectas. Tercero, los ángulos que se encuentran a la izquierda de S o a la derecha. Te invito a que hagas ese diagrama en tu cuaderno, luego intentes resolverlo por ti solo y cuando ya lo hayas resuelto, acompáñame en la solución que se te plantea en el video. Comencemos. Tenemos el esquema, tenemos las rectas L y M y queremos encontrar los ángulos entre ambos. Cuando decimos entre ambos, son los que están desde acá hacia abajo, sin pasar a M. Entonces identificamos a B, también identificamos a C, identificamos a E e identificamos a H. Por lo tanto decimos que los ángulos entre L y M son los que se muestran. En el número 2 se nos piden los triángulos que no están entre L y M. En primer lugar tenemos el ángulo A, segundo al ángulo D, tercero al ángulo F y cuarto al ángulo G. Observemos que decimos que no están entre ambos porque, uno de ellos está hacia afuera de la recta L y el otro hacia afuera de la recta M. Tercero, nos piden los ángulos que están a la izquierda y a la derecha de S. Vamos a encontrar primero a los que están a la izquierda de S. Identificamos a A, identificamos a E, identificamos a B e identificamos a F. Estos son los que están a la izquierda de S. En el número 4 vamos a identificar los que están a la derecha de S. Identificamos a D, a H, a C y a G. Ahí tenemos identificados cada uno de los ángulos según lo que se nos ha pedido. En conclusión decimos que los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que los forman, tal como se muestra a continuación. Los que decimos que están entre las dos rectas L y M le vamos a llamar internos. ¿Qué ángulos son? Ahí tenemos B, C, E y H. Los que no están entre L y M le vamos a llamar externos. Tenemos A, D, F y G, que concuerdan con los que hemos encontrado en el problema inicial. Hay otra clasificación que son los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Identificamos que en el paso número 3 calculábamos o encontrábamos en este caso los ángulos que estaban a la derecha y a la izquierda de S. Entonces los correspondientes van a ser los que están al mismo lado o al mismo extremo de S y uno está de manera interna y el otro de manera externa. Por ejemplo, la A con la E, el B y el F, el D y el H, el C y el G. Los alternos internos. Los alternos internos son los ángulos externos que uno está al lado derecho de S y el otro está al lado izquierdo. Por ejemplo, A y G. La A está en el izquierdo, la G está en el derecho y ambos son externos. La F y la D. La F está en el lado izquierdo y la D está en el lado derecho. Y por último tenemos los alternos internos,
que en este caso estamos hablando de los ángulos que son internos, pero que uno está al lado derecho y el otro está al lado izquierdo de S. Por ejemplo, BIH, E y C. A la recta que corta dos o más rectas le llamamos secante, ¿verdad? Por ejemplo, la S siempre va a desempeñar el papel de una recta secante. Ahora te invito a que resuelvas el primer ítem que aparece en el libro de texto. Yo voy a resolver el literal B para que tú te orientes y hagas lo mismo. Me piden que para cada uno de los siguientes literales indique los ángulos internos, externos, alternos internos, alternos externos y correspondientes. Vamos a identificar primero los internos. En primer lugar tenemos al ángulo C. En segundo lugar tenemos al ángulo D. Tercero al ángulo E. Y cuarto al ángulo F. Esos tres decimos que son internos. Ahora los externos tenemos A, B, G y H. Los alternos internos, en este caso tenemos la C, el ángulo C y el ángulo E, el ángulo D y el ángulo F. Los alternos externos tenemos el ángulo A y el ángulo G, el ángulo B y el ángulo H. Los correspondientes hemos dicho que son uno interno y el otro externo, pero que están en el mismo lado o al mismo extremo de las rectas. Por ejemplo, en este caso, los primeros correspondientes tenemos el A y el E. Segundo, el B y el F. Tercero, el C y el G. Y el cuarto, el D y el H. Y es así como hemos clasificado a cada uno de los ángulos que se nos presentan. Recordemos que en el caso de los alternos internos, alternos externos y correspondientes, se da la relación entre pares de ángulos. Una vez que ya resolviste el problema en tu cuaderno, te invito a que busques en la página 99 en el cuaderno de ejercicios y resuelvas los problemas planteados. Espero que el video haya sido de mucha utilidad y hasta la próxima.